¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Aires de Campo. Aquí como siempre por T5 Satelital, el canal federal, les vamos a traer la información que tiene que ver con los sectores productivos de nuestro norte grande. Y arrancamos hablando de ganadería, porque en Corrientes se reunió la Comisión Provincial de Sanidad Animal para analizar los resultados de la primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa de este año, que finalizó a fines del mes de mayo, y nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Ignacio Martínez Álvarez, presidente de la FUCOSA, de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal. Ignacio Martínez Álvarez, presidente de la FUCOSA, de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal, en una nueva reunión acá de la Coprosa, presentando un poco los datos de la vacunación contra la aftosa primera de 2020 en la provincia. Bueno, Ignacio, ¿cómo estuvo el proceso de vacunación en medio de este contexto tan especial que estamos viviendo? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Y bueno, bien, la verdad que podemos decir que la campaña se terminó casi en tiempo y forma. Nosotros tendríamos que haber terminado el 16 de mayo. Por el tema nosotros arrancamos la campaña el 16 de marzo y a los 4 días se declara la cuarentena obligatoria. Nos hace sacar 50 vacunadores más o menos del staff de vacunadores de FUCOSA, por el tema de ser algunos mayores de 60 años y otros por algún problema físico con certificado médico o de salud por certificado médico. Entonces ahí empezó a ser un poco más lenta la campaña. Después en el inicio hicimos a demanda del productor la campaña. Y la verdad que el tiempo acompañó, siempre digo lo mismo, para la FUCOSA acompañó, para el productor viene un mal año. Y la verdad que estamos contentos que con esa dificultad de inicio de campaña, terminamos ahora el 30 de mayo, terminamos la campaña. Bueno, presentaron hoy los datos, casi siempre, bueno, la campaña, en este caso de vacunación total de todas las categorías, sirve como para hacer también un censo de animales, de vacunos en la provincia. Sí, terminamos la campaña, el total es 4.700.000 cabezas redondeando. Lo hablamos con vos el otro día, yo te pasé un pequeño detalle entre vaca, bueno, todas las categorías de la provincia. Sí tenemos también un movimiento fuera de la campaña que lo tenemos registrado como movimiento interno. No es que bajamos de las casi 5 millones de cabezas, sino que por esa excepción que dio el SENASA por el tema del COVID, que salían hacienda de origen y destino sin vacunar, se vacunó en las provincias vecinas seguramente. Ese es un número que nos falta depurar. Bueno, y lo hablábamos con vos justamente los otros días, el tema de la comparación de segunda campaña del 2019 contra la primera del 2020. Nosotros estamos haciendo el trabajo ese, pero no sé si es tan efectivo por la diferencia. Hay muchos terneros en esa segunda campaña del año pasado que no reflejaría, capaz seguramente da una número negativo o positivo, depende cómo se vea, de terneros, por ejemplo. Entonces hay que esperar un año para evaluar eso. De todas maneras, los números que están manejando, ¿está dentro de lo previsto? Sí, porque nosotros habíamos justamente presupuestado alrededor de 4.700.000 cabezas para esta campaña y se dio eso. Nosotros... Bueno, se había pedido la vacuna para eso, la verdad que tenemos tanta suerte que nos haga tanta entrevista que salimos y hemos comentado, por ejemplo, que los productores han trabajado perfecto de la mano con los mismos vacunadores y paratécnicos nuestros. La verdad que esta campaña, con todo lo negativo que se inició, terminó siendo redonda y muy buena la actuación de nuestra gente y muy bien la predisposición de los productores. Hoy tuvieron en la reunión de Coprosa contactos con la gente de SENASA a nivel nacional. ¿Les pudieron comentar cómo está un poco, por lo menos a nivel regional, el avance de la vacunación? Bueno, tocamos mucho ese tema. Primero había obviamente el jefe de programa de Aftosa, el director de todos los programas del SENASA, digamos, que están en Buenos Aires. Y la verdad que sí, se estuvo trabajando bien, avanzó mucho más en las provincias que teníamos dudas de cómo estaba yendo, por ejemplo en el caso de Misiones, sigue estando atrasado, la verdad que sigue estando atrasado. Y bueno, también comentaron un poquito lo que está pasando en Brasil, Paraguay, Bolivia,
que son situaciones que nosotros hemos ya hecho ¿cómo decirte? No la advertencia, sino vemos la preocupación de esos países que han dejado de vacunar, más que todo Brasil, en un departamento que no teníamos pensado que ya lo iba a hacer de un día para otro, pero bueno, circulación viral no hay, y la cobertura vacunal que está haciendo tanto el SENASA, ellos por su parte, y nosotros hacemos en la provincia de Corrientes, está muy bien. Justamente el tema de Brasil, de esta decisión de dejar de vacunar en Río Grande do Sul, más allá de lo que ustedes le puedan plantear al SENASA, tranqueras adentro, los productores sobre todo de la zona fronteriza, ¿también están preocupados? Yo creo que el productor, mientras sepa que se está vacunando bien y presente todo el stock de su establecimiento, yo creo que vamos a estar cubiertos. Ahora el SENASA está por presentar, en base a esta problemática de los países vecinos, otra vez reactivar el tema de frontera que teníamos nosotros en la provincia de Corrientes, era la parte de Ituzaingó, Isla de Apipé, por ejemplo. Después comentaron Formosa, bueno, Misiones, y están intentando, en la provincia de Corrientes, hablando de nosotros, ver la parte Virasoro, Santo Tomé de la Cruz, todo lo que tiene más frontera con Brasil. O sea que se está trabajando en ese tema, van a presentar algo ahora futuro, a corto plazo, antes de llegar a la segunda campaña del 2020. Hablando de esta cuestión de los países vecinos que están dejando de vacunar, acá en Argentina fue ratificada las campañas de vacunación contra la aftosa. Sí, pero también se tocó que así como van dejando los países vecinos, es muy probable que Argentina cada vez se está acercando más a dejar de vacunar. Obviamente no nos precisaron tiempo, a nosotros como fundación necesitamos un aviso con anterioridad porque tenemos una estructura muy grande para ver cómo la acomodamos. Sí hablaron de la vigilancia epidemiológica, que tampoco podríamos dejar de contar con un montón de personal por algún caso que pueda haber a futuro. O sea, yo creo... No quiero ser arriesgado, pero hablaba el jefe de programa, el doctor Angélico, 1, 2, 3 años, yo creo que ahí ya se va a empezar a hablar de algo más seguro. Presentaron los números, 4.700.000 cabezas de vacunos en la provincia de Corrientes. ¿Es una carga aceptable para la provincia? ¿Está bajando en cantidad de animales? Y bueno, nosotros, si no recuerdo mal, en el 2014 llegamos a tener 5.400.000 cabezas. Nosotros en la provincia tenemos 6 millones de hectáreas, más o menos redondeando, aptas para la ganadería, y la verdad que estamos con un número bastante alto. Yo creo que 4.700.000, 4.500.000 es un número aceptable. El tema es que tenemos que trabajar más en lo productivo. Venimos trabajando con el Ministerio, ahora estamos sumando un equipo más grande con INTA, Consejo Veterinario, para ver cómo trabajar todos los datos que poseemos, muchas instituciones, aplicarlo a lo productivo. En lo productivo sería mejorar los índices productivos que tiene la provincia. Sí, porque fíjate que nosotros nos estamos pasando de casi el 50% ya de hace años. Entonces, ver cómo lo podemos modificar. ¿50% marcación? Sí, esos son los números históricos de la provincia. El año pasado a nivel nacional hubo, si se quiere, una caída y una faena muy grande de la categoría de vacas. ¿La provincia de Corrientes cómo estuvo en este sentido? Y bueno, el año pasado se demostró eso cuando sí pudimos comparar la segunda del 2018 con la segunda del 2019. Había una baja justamente en esa categoría vaca. Ahora tenemos que terminar de pulir ese número, como te decía, hay que ver cómo lo podemos hacer para comparar más los movimientos del SENASA. Pero la verdad que se sigue faenando y bueno, China sigue comprando, así que es un mercado que es muy interesante para Corrientes. Y está bien porque Corrientes se ha sacado, más que todo el año, no es que vendió de más, sino que ha aprovechado este mercado para sacarse esas categorías que a veces quedaban en el campo obsoletas. Ignacio, preguntarte también por, justamente hablabas de la falta de lluvia, ¿cómo está a nivel provincial? Como productor te lo pregunto, este déficit hídrico que hay en la provincia de Corrientes, teniendo en cuenta que ya se va a entrar a las heladas, al invierno. Y bueno, como decía, en mi caso te hablo ahora como productor, sí se ve, yo los campos que me toca manejar tanto en el sur de la provincia como en el norte, se está viendo como que la hacienda está sufriendo un poco más. En Cruzú capaz que llovió un poco más que acá en la zona norte. Uno anda por la ruta y la verdad que los campos del norte están bajos de pasto, entra un invierno complicado. Yo lo noto, por ejemplo, las vaquillas que están preñadas a primera aparición se están sintiendo y la vaca ya con poco diente también se está sintiendo, o sea que va a ser un año duro en las apariciones, en el momento de aparición, siempre hablando de lo estacional, y por los resultados que uno escucha de los productores en lo que es preñez, no anduvo tan bien los tactos.
Ahí estaba Ignacio Martínez Álvarez, presidente de la FUCOSA, analizando lo que fue el resultado de la primera campaña anual de vacunación contra la aftosa. Ahora una tanda, ya venimos con más Aires de Campo. Regi Compañía, SRL, consignatarios, remates físicos y televisados para el Rosgán, representantes en toda la región. Pueyrredón 743, Cursucuatiá 03774, 42 40 10 y 42 40 11. Si tenés fiebre, pensá en dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Si tenés fiebre, dolor detrás de los ojos, de cabeza, músculos, articulaciones, náuseas o vómitos, consultá con un médico de manera inmediata y no te automediques. La mejor forma de prevenir el dengue es eliminar los criaderos de mosquitos, como depósitos y recipientes que puedan acumular agua. Usar repelente, espirales y telas mosquiteras. Cambia a diario el agua de los floreros y bebederos de animales. Sin mosquito, no hay dengue. Porque Corrientes somos todos. Colombo y Magliano Sociedad Anónima, consignatarios de Hacienda, remates televisados, físicos, cabañas, mercado de Liniers, representantes en toda la región. En Corrientes, Mario Jiménez, 0379 154 60 1167, www.colomboymagliano.com.ar. UMC, Negocios Agropecuarios y Haciendas Villaguay, SRL, trabajando por la ganadería en esta parte del país. 26º Remate Pro a Pro, lunes 6 de julio, televisado desde Gobernador Virasoro por Canal Rural, 120 toros y 20 vaquillas Elite, criados en zona de Garrapata. Rematan UMC y Haciendas Villaguay con la colaboración de Ganadera Aguapeí, catálogo virtual en umc.com.ar y brangus.com.ar. Seguimos en Aires de Campo, como siempre, con la información agropecuaria. Ahora para analizar al sector porcino, porque del 8 al 14 de junio se lleva adelante en la Argentina la Semana de la Carne de Cerdo. Y nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Juan Luis Uccelli, referente del sector porcino a nivel nacional, quien nos contó un poco cómo está la situación de esta actividad en nuestro país. Juan Luis Uccelli, que es consultor y referente de la actividad porcina en la Argentina. Bueno, Juan Luis, gracias por este contacto a través de videollamada. Bueno, para preguntarte un poco cómo está la situación del sector porcino en nuestro país a nivel nacional. Vemos mucho los gráficos que compartís a través de las redes sociales, y un poco está alicaído el sector respecto a lo que había sido un 2019 un tanto más favorable. Sí, primero gracias por el llamado, por estar en la nueva tecnología de las videollamadas, y comentarte un poco que el sector venía hasta mediados de marzo venía bastante bien. Después obviamente empezó la cuarentena, al sector le afectó que hubo muchos días sin faena, por los feriados que tuvimos cuando empezamos la cuarentena, y la acumulación de esos días dio prácticamente una semana sin faena, y se acumularon 160.000 cerdos, que es lo que se faena en una semana. Eso provocó en un sistema totalmente dinámico, como es un criadero de cerdo, en el cual, por un lado, está la chancha pariendo y tiene que destetar la anterior, sacar los lechones y terminar cargando los gordos para entregar al frigorífico. Que se frene la salida de los gordos implica un tema complicado dentro de la estructura de la granja. Sumado a esto, hubo una caída importante del consumo de fiambres y una caída también a cero de todo lo que es el canal Horeca, que es hoteles, restaurantes, para nuestro caso parrillas y catering, que dejó de consumir carne de cerdo, y bueno, y ahí nos dimos cuenta la importancia que tenía en el sector este tipo de canal. Sumado a una sobreoferta, a una baja de la demanda,
provocó un empantanamiento del sector y una baja de los precios que ya lleva casi 20% en lo que va de esta situación, pero llegando a un piso que uno podría decir que ya estamos esta semana en un piso y de ahí, de acá para arriba, de acá para adelante va a ir para arriba, el precio va a mejorar, pero con una situación complicada en ese punto de vista. Por otro lado, al bajar el precio del cerdo, tenemos un precio muy competitivo en las carnicerías y estamos con una oferta de carne de cerdo en carnicerías y supermercados muy, muy accesible a la gente y es una opción más que interesante para los consumidores que quieren probar una nueva carne o una carne que complementa a la carne vacuna y a la carne aviar. Te consulto por la parte productiva, con muchos años dentro del sector como asesor, también como dirigente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos. ¿Cómo ha evolucionado la parte productiva? ¿Cómo la ves actualmente? Pero también cómo se ha convertido el sector de cerdos al ser una economía regional muy importante para algunos lugares, pero también vinculándolo también a la parte de manejo de los productores. En estos últimos 30 años hubo un cambio que uno en una palabra podría definir, que pasamos de producir chanchos a producir carne de cerdo. O sea, y es todo un proceso. O sea, el producir chanchos era, bueno, había maíz y el maíz está barato, se lo damos a los chanchos, el maíz está caro, vendemos los chanchos. O sea, ese era un concepto histórico que hubo en Argentina. Cambió para transformarse en productores de cerdos, en los cuales ya uno empezaba a trabajar con líneas de alimentos, con líneas genéticas, con instalaciones, y en la última etapa, que es los últimos 15 años, es la de productores de carne de cerdo. O sea, no solo producimos un animal en las mejores condiciones de eficiencia, con el menor costo posible, sino estamos muy preocupados en qué producto sale de eso, que es la calidad de la carne. Y hoy estamos en una etapa ya que podemos marcar trazabilidad, podemos marcar un montón de condiciones que tiene el producto que hacemos nosotros, y por eso la mentalidad del productor cambió, como decía al principio, de un productor de chanchos a un productor de carne de cerdo. Me ha pasado, bueno, cuando era más chico, hace algunos años, por ahí conseguir carne de cerdo, por ahí tenías que caminar un poquito más. Hoy por hoy tenés prácticamente en todas las carnicerías y en todos los supermercados, e incluso acá en Corrientes, en Resistencia, en toda nuestra zona NEA, tenés incluso carnicerías que son exclusivamente de cerdo. ¿Esto también habla de la evolución del sector? Habla totalmente porque, primero, pensemos, vos sos joven, pero en la década del 90 se consumía muy poco de carne fresca de cerdo, apenas 1 kilo. Y el año pasado cerramos casi con 16 kilos de carne fresca solamente. O sea, tuvo un aumento espectacular. Dejamos de ser un producto caro porque se consumía las costillitas de cerdo a la riojana, se consumía algo de pechito y no se sabía por qué, a tener una variedad de cortes increíble. Hoy todos los cortes están disponibles y hemos, por ejemplo, desarrollado el jamón, la pata trasera de cerdo, el jamón, con los mismos músculos que tiene la carne vacuna, la bola de lomo, la cuadrada, nalga, el pelleto y el cuadril. Razón por la cual uno puede preparar el plato que más consumimos los argentinos, que es la milanesa. Y entonces en ese parámetro, primero los carniceros vacunos empezaron a ver una opción en el cerdo, y después hay un montón de personas que vieron un negocio propiamente en la carnicería exclusiva de cerdo, como en su momento se dio con los pollos, con la pollería, que había lugares de venta exclusivo de pollo, y está pasando en el cerdo, cada vez se está vendiendo más, y con una variedad mucho más grande. O sea, el cerdo es la carne que más se parece al vacuno, que está tan arraigado en los argentinos, razón por la cual podemos hacer milanesas, podemos hacer empanadas, podemos hacer guiso, podemos hacer cualquier tipo de comida, que podemos incluir cerdo en vez de incluir vaca como una opción hoy altamente aconsejable desde el punto de vista económico.
para preguntarte por esta semana de la carne de cerdo que termina este domingo 14 en el Día Nacional de la Porcinocultura, algo que arrancó hace 3 años y que impulsa un poco también, promociona el consumo de esta carne. Contanos un poquito cómo viene esta movida. Como bien vos decís, desde hace 20 años nosotros festejamos el Día de la Porcinocultura, el 14 de junio, que es el día de la creación de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos en 1922, una de las instituciones más viejas de productores de acá Argentina. Y de los últimos 3 años se decidió que dentro de ese día, enmarcar la Semana de la Carne de Cerdo. Este año toca justo el final, el domingo, que es el Día de la Porcinocultura, termina la semana, y encaramos con las realidades actuales. O sea, estamos en cuarentena, no podemos hacer promociones con degustaciones, no podemos repartir papeles, pero sí podemos hacer un trabajo virtual que es el que se hizo, que se está haciendo, con muy buenos resultados. Y este año sumamos algo que lo habíamos pensado, pero nunca lo habíamos llevado a la práctica, que era no solamente tener el apoyo del gobierno nacional, sino tener el apoyo de los gobiernos provinciales. Y hemos sumado 18 provincias, dentro de las cuales, y quiero agradecer al señor ministro de Corrientes, que nos acompañó en esta movida, y que las provincias han ayudado mucho a esto, y los resultados de ahora son muy buenos, muy buenos. Hemos tenido una repercusión en todo el país, en los distintos estratos, demostrando que la carne de cerdo es sana, saludable, sabrosa y hoy económica y barata. Entonces es un resultado más que interesante, estamos muy contentos y agradecemos enormemente el apoyo de los gobiernos provinciales, en especial el gobierno de la provincia de Corrientes. En este contexto, en esta cadena porcina, ¿hay mucho margen todavía para crecer? Sí, hay mucho margen. Te comenté lo de China. Se están hablando de inversiones chinas acá en Argentina. Eso es algo interesante, que tiene que ser bien manejado para que no generar un problema de una buena idea. Pero también tenemos el mercado local, que estamos en total hoy en 19 kilos de consumo, 16 de fresco, 3 a través de chacinados, y podemos crecer. Y yo diría que en un momento estábamos pensando en los 30 kilos nosotros, y hoy te diría que ya estamos pensando en más. Las proyecciones que nosotros pensamos son de llegar a los 40 kilos, y uno podría decir, 40 kilos en un país donde comemos 120 kilos de carnes. Sí, porque va a haber cambios. La carne vacuna va a seguir disminuyendo porque es una carne cara, es una carne que vale en el mundo mucho y que Argentina tiene la posibilidad de exportarla e ingresar dólares y seguir consumiendo los argentinos que somos carnívoros otro tipo de carne como es la carne de cerdo. Entonces puede haber un cambio en el consumo de los argentinos y pasar, como sucede en Estados Unidos, en dividir el consumo total de carnes en tercios, un tercio avícola, un tercio vacuno y un tercio porcino. Juan Luis Uccelli, muchísimas gracias por esta radiografía y esta situación del sector porcino en la Argentina y bueno, muchos éxitos en esta Semana de la Carne de Cerdo. Muchas gracias y déjame cerrar con la idea de que Corrientes está en pañales en el tema de cerdo y puede crecer muchísimo, puede ser una opción interesante a economías regionales o a decisiones de generar trabajo y trabajo genuino argentino que necesitamos tanto y generar divisas teniendo la posibilidad de exportar. Muchísimas gracias a vos. Ahí estaba Juan Luis Uccelli, referente del sector porcino, hablando de la actividad en general y de esta semana de la carne de cerdo en particular. Regi Compañía SRL, consignatarios, remates físicos y televisados para el Rosgán, representantes en toda la región. Pueyrredón 743, Curuzú-Cuatiá 03774, 42 4010 y 42 4011. Si tenés fiebre, pensá en dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Si tenés fiebre, dolor detrás de los ojos, de cabeza, músculos, articulaciones, náuseas o vómitos, consultá con un médico de manera inmediata y no te automediques.
La mejor forma de prevenir el dengue es eliminar los criaderos de mosquitos, como depósitos y recipientes que puedan acumular agua. Usar repelente, espirales y telas mosquiteras. Cambia a diario el agua de los floreros y bebederos de animales. Sin mosquito, no hay dengue. Porque Corrientes somos todos. Colombo y Magliano Sociedad Anónima, consignatarios de Hacienda, remates televisados, físicos, cabañas, mercado de Liniers, representantes en toda la región. En Corrientes, Mario Jiménez, 0379 154 60 1167, www.colomboymagliano.com.ar. UMC, Negocios Agropecuarios y Haciendas Villaguay, SRL, trabajando por la ganadería en esta parte del país. 26º remate Pro a Pro, lunes 6 de julio, televisado desde Gobernador Virasoro por Canal Rural, 120 toros y 20 vaquillas Elite, criados en zona de Garrapata. Rematan UMC y Haciendas Villaguay con la colaboración de Ganadera Aguapeí, catálogo virtual en umc.com.ar y brangus.com.ar. Seguimos en Aires de Campo ahora con la información de los mercados. Cierre de la semana en el mercado de Liniers y en el mercado físico de granos de Rosario. Y bien amigos, de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Aires de Campo. Les agradecemos como siempre la compañía y los invitamos dentro de una semana a una nueva edición de nuestro programa.